venimos a una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura tan importante para aquellas familias que dependen del ingreso de uno de sus miembros. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También nos acompaña Yamila Escala. Y en esta oportunidad contamos con Augusto Posleman para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos muchos temas para desarrollar hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Porque ayer, preocupado por la inflación que viene cerrando el año significativamente por encima de la meta del 17% establecida para todo el año, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés de referencia al 28,75%, ya van 250 puntos básicos de suba en las últimas dos reuniones del directorio de la institución. Y Santi, como lo dije, apenas se anunciaron las metas ya hace varios meses, me parecen excesivamente ambiciosas, obligan a la entidad a fijar una tasa de interés muy elevada que obviamente va a terminar afectando el desenvolvimiento de la economía y va a profundizar el atraso cambiario, que ya viene provocando un importante desequilibrio en el sector externo de la economía argentina. De hecho, hoy pudimos ver cómo el dólar cayó 14 centavos en el mercado mayorista, ¿no? Sí, Ale, y mira, te cuento que en estas horas se está desarrollando la CEA, que es una reunión de economistas, la más importante de América Latina, y justamente Guillermo Calvo, quizás uno de los economistas argentinos más reconocidos en el mundo, dijo algo que venimos sosteniendo, ¿no? Que no se puede bajar la inflación con un solo instrumento, con la tasa de interés exclusivamente. Y esto parecería ser que es lo que está tratando de hacer el Banco Central, teniendo en cuenta que la meta para el año que viene es todavía más ambiciosa, de 8 a 12%. Entonces muchos están previendo, ¿cuál va a ser el impacto final en la economía, en la consolidación de este repunte económico si se siguen manteniendo estas altas tasas de interés por mucho tiempo, ¿no? Es un poco el gran interrogante. Pero lo cierto es que el Banco Central se fue anticipando a lo que va a ser un poco también el impacto de la suba de tarifas, algo que se espera que también repercuta en los índices de precios y, por supuesto, ha subido la tasa de interés. Esto también ha afectado el tipo de cambio, lo vamos a hablar seguramente con Augusto más adelante, pero el dólar ha tenido una baja sensible también en el día de la fecha. Así que, todo está por verse. Lo cierto es que la meta parece demasiado ambiciosa y que encima no se cumple, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener una meta tan ambiciosa, exigir tanto a la política monetaria para cumplir una meta que finalmente no se va a llegar porque sabemos que el 17% de inflación ya se ha pasado en estos 9 o 10 meses del año? Vamos a ver qué pasa entonces sobre el cierre y cuál va a ser finalmente la inflación de este 2017. Es muy curioso, que podríamos estar festejando, que la inflación bajó casi a la mitad, del 40% del año pasado a poco más del 20%, en torno al 22%, al 23%, y sin embargo, por cómo está planteando las cosas el Banco Central, hoy estamos viendo lo que está sucediendo como una derrota del gobierno en su lucha contra la inflación. Sí, lo cierto, Ale, es que, como decíamos, el Banco Central solo no puede. Y otro dato interesante tiene que ver con que la Argentina ha sido calificada entre las 5 economías más vulnerables del mundo, justamente por esta necesidad de financiamiento continuo que tiene, este déficit alto que tiene, vulnerable a lo que pueda pasar en el sector externo con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, y justamente porque, te decía, el gobierno está colaborando poco desde el frente fiscal para combatir la inflación. Tal cual, hay una economía muy dependiente del financiamiento externo y, como ya lo hemos dicho muchas veces, si el contexto internacional cambia, la economía puede atravesar graves problemas. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguros de vida. Cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura
tan importante para aquellas familias que dependen del ingreso de uno de sus miembros. Y la posibilidad entonces de contar con ese colchón económico a la hora de enfrentar al siniestro. En este caso, la muerte o la invalidez, depende de la póliza que uno contrate. Y la importancia del momento que uno se sienta con su productor asesor de seguros o cuando va directamente a consultar a la compañía. Bueno, calcular cuál sería ese número que sirve a la hora de continuar con las actividades, aunque sea por un tiempo, para que la familia se pueda reorganizar ante esta lamentable situación. Entonces, lo que tenemos, como siempre, es un ejemplo basado en esta oportunidad en una persona de unos 40 años, casado con 2 hijos, ¿sí? Y una suma asegurada, atención, de 500.000 pesos. Así es que entonces calculamos y preguntamos, y la compañía que resulta más económica en un costo mensual en pesos desde ya es de 379 CNP, SMG 381, Binaria 383, Prudential 412, 416 para Allianz. Un poquito más arriba en la lista, 418 Mercantil Andina, La Caja 420, 422 la segunda, MAPFRE 426, Río Uruguay 439. Poquita diferencia entonces en estas 10 compañías consultadas. Si agregamos la posibilidad de invalidez, esto era para muerte o invalidez, considerando también los 500.000 pesos de suma asegurada, es que tenemos, a ver, la anterior, vamos a 483, no, está perfecto, seguimos. 483 SMG, CNP 489, 496 Binaria, Prudential 498, arriba de 500, 510 La Caja, Río Uruguay 511, Mercantil 512, 515 Allianz, MAPFRE 522, 523 la segunda. Por menos de 550 pesos todas las compañías se ubican y ofrecen este seguro de vida para muerte e invalidez en torno a los 500.000 pesos. Definitivamente, un valor muy accesible por el cual podés contratar esta cobertura, que puede ser muy importante para, como decíamos, las familias que dependen del ingreso de uno de sus miembros. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y días en los que se ha mesetado, ¿no? Augusto, el Merval, tras las fuertes subas de semanas anteriores, se ha quedado estabilizado ahí en torno al último récord, ¿no? En torno a los 28.000 puntos. Sí, tiene bastante lógica lo que pasó. Yo te diría que hay 3 principales puntos por los cuales el Merval está ahí un poco en una zona de descanso. Primero, como dice el refrán, con la noticia uno vende en vez de estar comprando. Esto un poco estaba descontado ya, que en la Argentina este tema de las elecciones iba a salir como salió. Entonces, en general, cuando la noticia se confirma, el mercado, incluso hubo algunas ventas post-elecciones, si has visto, después se estancó, pero la confirmación de las elecciones como que dio un poco más de tranquilidad. Por otro lado, tenemos temporada de balances que está empezando ahora. Recién esta semana comenzaron a presentarse los balances, que en general pasan a ser positivos. Las energéticas, Tenaris, Seco, TGS, TGN, son todos balances relativamente positivos. Vamos a ver muchos más, sobre todo bancos, esta semana. Y por último, yo te diría que lo más relevante, que está el mercado muy expectante, son las reformas que van a venir ahora, que están anunciadas por el gobierno, que el impacto que van a tener en la economía y por supuesto en el resultado de las compañías puede ser significativo. Así que muy atentos a esto, en las semanas próximas vamos a dar novedades. Vamos a seguir ahondando, ¿no?, en el próximo bloque con un tema que están siguiendo muchos de muy cerca, que es la reforma en particular, ¿no?, el impuesto a la renta financiera, ¿no? Así que eso vamos a ahondarlo en el próximo bloque. Pero no vamos a un corte ahora, quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas y te vamos a comentar una novedad relacionada con el Bitcoin de los últimos días. Así es, mientras vemos información de bancos en pantalla, les cuento que el Bitcoin ha sobrepasado la barrera de los $7.000. Impresionante lo que ha subido esta criptomoneda y ya son cada vez más las instituciones, incluso el ROFEX, el mercado de futuros, también estaría empezando a trabajar pronto con criptomonedas. Así que, bueno, aquellos que quieren apostar al futuro tienen ahí también una opción para ver. Un activo que genera visiones encontradas y del que seguiremos seguramente hablando mucho en los próximos meses o años. Pero ahora vamos a cambiar de tema y en los últimos 3 meses la economía, el PBI, creció en torno al 4% interanual en los últimos 3 meses reportados por el INDEC. Los sectores
que vienen liderando este crecimiento son la construcción, con incrementos de más del 10%, y también, en menor medida, la industria y el sector financiero. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos si piensan que la economía viene creciendo y si creen que este crecimiento puede mantenerse en el tiempo. ¿Crees que viene creciendo la economía en nuestro país? Sí, creo que viene creciendo, lentamente, pero viene creciendo. A nivel macro no podría definirlo porque no tengo elementos, pero sí a nivel popular en la calle hay cierto movimiento mejor que hace 2 meses. Yo creo que sí, de a poquito va avanzando, lentamente, pero va. Hoy te respondería no, pero creo que bueno, que se puede llegar a ver cambios más adelante. ¿En qué puntos observas esto? Y yo creo que en los grandes cambios que se van haciendo desde, bueno, uno está en Buenos Aires, ¿no? Y es un tema de índices y de sensación térmica. Creo que viene creciendo. ¿Qué crees que hay que hacer para que el crecimiento se consolide? Principalmente generar más trabajo. Exportar, exportar, exportar. Y parar un poco la inflación. ¿Crees que este es el camino que hay que tomar? Sí, en la medida en que puedan revertir el tema del endeudamiento. Si no entra plata al país es inútil que nos rompamos la cabeza. Argentina es dólares que entran con el campo, no hay otra cosa. Como algunas de las personas decían, es un fenómeno positivo, pero que presenta aristas preocupantes como justamente, ¿no?, el importante desequilibrio externo que existe, que plantea, ¿no?, una fuerte dependencia de la economía con el financiamiento externo. El desafío es darle mayor protagonismo a las exportaciones, al sector exportador, algo que busca el gobierno a través de las reformas que viene presentando, que buscan, ¿no?, también darle mayor competitividad a la economía argentina. Bueno, vamos a cambiar de tema. Adelantamos, ¿no?, en el bloque anterior que nos íbamos a extender sobre el impuesto a la renta financiera. Augusto, ¿cómo estás viendo vos este tema? En general, lo que vimos, sobre todo en el sector nuestro, que son los inversores que van a estar impactados por la norma, hay un cierto descontento, disconformidad, porque después del blanqueo, que ha involucrado muchísima gente en Argentina y han sido más de 100.000 millones de dólares, esto tiene un impacto significativo. Pero lo que nosotros vemos que en términos macro, lo que se está hablando es de un impacto más a nivel de tasa de interés en Argentina, el costo de financiamiento. Nosotros desde ese punto de vista no vemos impacto, porque el 90% del mercado argentino ya paga impuestos a las ganancias, paga todo tipo de impuestos relacionados con la actividad, porque son las empresas las que están alcanzadas. Y las empresas, los fondos, los bancos ya pagaban antes de esta norma, no están agregando nuevas compañías, que son las que manejan principalmente el mercado de capitales argentino. Entonces, ese 10% o menos aún que está siendo ahora alcanzado por impuestos, no va a tener, en nuestra opinión, un impacto en el costo del financiamiento, como se dice, en el fondeo de los bancos, como se dice, en el costo de plazo fijo. Me da la sensación que es muy marginal si uno mira la película completa, pero tampoco creo que sea, la contracara de esto, una gran recaudación para el gobierno, esta reforma. Yo lo veo más, o nosotros lo vemos más como un impacto más político, como una moneda de pago para lograr una reforma más amplia, ¿no? Tal cual, como algo simbólico de alguna manera. Totalmente, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros y, como siempre, con algún dato adicional. Así es, y mientras te compartimos esa información en pantalla, te cuento que en la Ciudad de Buenos Aires ya instalaron 1000 sensores inteligentes. ¿Para qué? Para medir distintas variables medioambientales vinculadas al turismo, al clima, que permiten tomar decisiones en tiempo real, y se espera sean los 1000 de muchos más que darán información y que estará disponible también para los vecinos en la página del gobierno de la ciudad. Vecinos y todos aquellos que quieran y tengan emprendimientos vinculados al bienestar de la población. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Adolfo Sturzenegger.
estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adolfo? Muy bien. Gracias por estar una vez más gracias aquí. Por invitarme. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre las reformas económicas que se vienen conociendo, que viene presentando el gobierno en estas últimas semanas? Bueno, en general están bien orientadas porque hay un problema de estructura tributaria en la Argentina, hay un problema de reforma laboral que bajo ningún punto de vista debe perjudicar a los trabajadores, pero sí debe favorecer la producción. La cuestión es si el ritmo, digamos, al cual estas reformas bien dirigidas y reformas que el país necesita para competir mejor y para tener grados de incremento de su productividad y su tecnología más altos, se puede un poco pensar si deben ser más rápidas. Claro. Por ejemplo, el tema de la reducción de aportes patronales. Bueno, está bien pensado, por lo menos en cuanto a salarios bajos va a haber una reducción sustancial, pero bueno, uno a lo mejor podría pensar que también debería haberse tocado tal vez niveles de salarios más altos para apurar, digamos, los cambios laborales y la mejora de la competitividad de la economía más masivamente. Pero yo creo que la situación heredada, sabemos, ha sido muy difícil, no solo en lo fiscal, sino en términos de productividad y de eficiencia y competitividad de la economía. Y todas las direcciones yo las veo correctas, ¿no? Y creo que gradualmente la economía se va a ir recuperando y los crecimientos de la productividad se van a ir dando. Pero justamente, ¿no? Este ritmo gradual, este ritmo lento tiene que ver precisamente con el enorme déficit fiscal que existe, ¿no? Exactamente, o sea, hubiera sido mejor desde el punto de vista competitivo y productivo hacer una baja más drástica de impuestos. Así que hay un problema fiscal y está después la consolidación política del gobierno que yo creo se ha manifestado con mucha claridad y eso es un ingrediente también importante en la certidumbre, en la posible corriente de inversiones que se acentúe. Todo el aspecto político se transformaba en una variable muy importante. Así que no se puede hacer una crítica importante del gradualismo. El gradualismo se aplicó, digamos, y políticamente el gobierno se consolidó y se da un panorama mejor para no solo lo político, sino lo propiamente económico hacia adelante, ¿no? Lo otro que me parece, ya lo habremos dicho, pero yo creo que acá el hecho de que haya una flotación cambiaria con poquísima intervención es lo que asegura que no va a haber situaciones de crisis, digamos, fuertes y demás. O sea, si eventualmente tenemos y se acentúa un balance de cuenta corriente negativo, los operadores económicos van a ser los primeros que van a corregir el propio tipo de cambio. El problema de las grandes crisis cambiarias, de las grandes restricciones cambiarias que ha experimentado el país en los últimos 50 años, siempre ha sido con regímenes cambiarios de flotación o regímenes cambiarios fijos, como podemos pensar que fue el caso de la convertibilidad, o regímenes cambiarios con flotación sumamente intervenida. Y eso precipita la posibilidad de crisis. Igual, Adolfo, si hubiera un cambio muy brusco en las condiciones internacionales, ¿no se daría una crisis, justamente un movimiento muy brusco también del tipo de cambio en nuestro país, del dólar? No, precisamente si vos, en el momento previo a eventualmente ese shock, que no lo veo previsible tampoco, yo creo que hoy la economía mundial está en una situación de crecimiento lento, más lento que el que teníamos en los últimos 50 años, pero no veo razones de un shock de precios, un shock de términos de intercambio muy importante. Pero si se produjera el hecho de que vos, previo a esa circunstancia, has tenido una flotación cambiaria limpia, ya en alguna medida es una garantía de que el shock no va a ser tan alto y tan fuerte. Claro. Volviendo, Adolfo, al tema de las reformas, se han hecho muchos cambios, se han planteado muchos cambios para bajar 1,5 puntos del producto la presión tributaria, en una presión tributaria que ya es alta en la Argentina. Claro. ¿Te parece que se pudo haber hecho un esfuerzo más o estás de acuerdo con este gradualismo
que está llevando adelante el gobierno? No, bueno, con el gradualismo ya dijimos, el gobierno aparentemente ha tenido éxitos políticos y eso por sí mismo justifica el gradualismo. Al otro es como la estructura de instrumentos que vos utilizás. Indudablemente que bajar el gasto improductivo en el Estado era un instrumento superior a tener una reforma tributaria que tiene un balance no demasiado, que no significa una reducción de impuestos fuerte, digamos. La propia situación de los cambios en el impuesto a las ganancias, y bueno, vos pensás que todavía no se tocó el tema de ajuste por inflación. Entonces, si vos grabás las ganancias aún con el 25%, en términos del porcentaje de gravamen que vos tenés sobre la ganancia real de la empresa, es mucho más. Y internacionalmente sigue siendo un gravamen alto. Y eso, consecuentemente, desalienta en alguna medida el proceso de inversiones. Pero, por otro lado, hay elementos que lo alientan, pero eso todavía uno hubiera esperado a lo mejor una baja más drástica o elementos de ajuste por inflación más decididos. Pero bueno, ahí aparece el tema y el déficit fiscal, cuando lo arreglamos. Pero desde ya, si vos lográs bajar el gasto improductivo, en vez de, digamos, tener una estructura de no baja mayor de impuestos, claramente es superior bajar el gasto. En este área, justamente en el área del gasto, no ha habido anuncios importantes, ¿no? Claro, bueno, ahí estamos de nuevo hay que buscar los mecanismos donde el costo político sea manejable en términos de... Y a su vez distinguir muy claramente entre bajar el gasto across the board generalmente, claro, o bajar solo el gasto improductivo. Y eso requiere una administración del proceso de cambio compleja. Pero lo verdaderamente, digamos, positivo para la competitividad, para los costos y para la inflación sería bajar el gasto improductivo. ¿Por qué? Porque ese gasto no produce un bien público. Así que si lo sacás, no disminuye la oferta de bienes públicos para el sector privado. Y esa persona o ese gasto va a ofrecerse en el sector privado y eso va a ayudar a mejorar la competitividad y bajar los costos. Hablábamos, Adolfo, con la gente en el bloque pasado de este crecimiento de la economía que se está viendo en torno al 4%, en algunos sectores incluso mucho más. ¿Ves que hay un crecimiento sostenible en la Argentina que se va a sostener por lo menos en los próximos años o todavía hay mucho por hacer para que eso ocurra? Precisamente, mientras los problemas de competitividad no estén en alguna medida mejores que los actuales y mientras el tamaño del gasto público improductivo no sea menor al actual, va a ser una mochila, digamos, que va a pesar sobre la tasa de crecimiento. De cualquier manera, aparentemente, en el ciclo de estanflación que llevamos desde el año 12 al 2017, como hoy se prevé, por lo menos en las expectativas según el REM, que también va a haber crecimiento en el 2018, es como que el país estaría saliendo de ese proceso desde el 2012 al 2017, donde culebreó en subas y bajas del nivel de actividad económica. Nos quedan 40 segundos. ¿Las tasas de interés tan altas no pueden afectar este proceso de crecimiento, Adolfo? Lo que pasa es que el Banco Central, digamos, en este caso Federico, tiene una tarea que cumplir, que las expectativas con respecto a la inflación sean hacia la baja. ¿Te imaginas lo importante que es esto, digamos, en las próximas discusiones de paritarias y en las inercias inflacionarias que tiene la economía y en la expectativa de los agentes económicos? El presidente del Banco Central tiene que dar una imagen de firmeza en cuanto a atacar la inflación. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. El análisis entonces del economista Adolfo Sturzenegger sobre la situación de la economía, las reformas que viene llevando adelante el gobierno, las perspectivas que se presentan y justamente el impacto que pueden tener a las tasas de interés en este proceso de crecimiento. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.